Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 172 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo están? Yo soy Rubí Navarro. Yo soy Fernando Navarro. Así es, mi papá. Aquí estoy con mi pequeña investigadora y lectora. ¿Cómo les va? Pues ya venimos de un episodio, bueno, cuando salga pues ya habrá pasado Sí. Año Nuevo y todas las fiestas, ya me imagino estarán más dentro de sus rutinas diarias, ya no es tan festivo. Estaremos. Pero, pues sí, todo el mundo más inmersos en la rutina, diaria, ¿no? Exactamente, pero espero que la hayan pasado chido y que este año 2024 que empiece pues les traiga muchas más cosas buenas que malas, porque es irreal decir que todo va a ser bueno, nunca es así, pero que sea mucho más lo bueno. Así es, que sea más lo positivo que llegue a sus vidas, esperemos Así que es. a todos, ¿no? Difícilmente, como dice Rubí, pero son nuestros deseos cuando menos. Así es, y bueno, también les queremos agradecer porque ya llegamos a los 10,000 suscriptores. 10,000 suscriptores. Sí, ya se llegó a esa primera meta y pues les queremos agradecer. Muchas gracias. Sí, gracias a todos, los queremos mucho y pues si nos pueden ayudar suscribiéndose si aún no lo han hecho, si nos están viendo, y si pueden hasta compartir, dejarnos un comentario, dejarnos su like aquí al inicio o bueno, aquí en el video, les agradecemos mucho porque esos son los indicadores que YouTube da para recomendarnos más. Es correcto, esos son los indicadores. Aparte de que nos hace sentir muy bien, ¿no? Muchas veces el indicador de si un capítulo estuvo o no a la altura, primero de su gusto y de su capacidad, porque no dudamos, tenemos toda la certeza de que tenemos suscriptores muy inteligentes, gente que lee, escucha, aprende y algunos emiten sus opiniones, otros sus saludos, pero como sea, es un indicador de cómo vamos y de ustedes cómo les parece el podcast, ¿no? Que nos queda clarísimo, como les decía, de que este tipo de podcast, pues no lo va a escuchar cualquier persona, ni tampoco lo va a ver cualquier persona, o sea, es clarísimo eso, ¿eh? Exacto, es para mentes más curiosas y que les interesa pues no sé, obtener más información, poner a trabajar la ardilla. Es correcto. Bueno, entonces, porque para cosas superficiales hay una cantidad inmensa de canales, de programas, de videos, y pues no todo el mundo le gusta se preocupa por aprender, exactamente. Pero bueno, entonces, ya que estamos aquí, pues ahora llega un episodio que les veníamos cantando ya desde hace 3 episodios, en donde culminamos con lo de los asesinos seriales. Ya saben, los 3 episodios previos hablamos específicamente de ciertos personajes, agarramos en épocas, así los dividimos, y el episodio pasado pues fue el más largo que hemos hecho. Fue larguísimo, es el que más, bueno, fue larguísimo. En nuestra percepción, realmente yo me sorprendí de lo que duró, porque pues en realidad, pues te tiendes, ¿no? De repente, como decimos aquí en México, vamos tendidos y no nos paramos y de repente te das cuenta que ya pasó mucho tiempo. Mucho rato, sí, casi 2 horas y media duró, pero pues imagínate, eran 9 personajes los que hablamos y de hecho cada dos quedaron ahí en el iban tintero. A ser 11, exacto. Serían 11, entonces pero pues es que cada uno daba para platicar mucho. Hombre, entonces, si no han visto esos episodios, si quieren, o sea, no necesitan detener porque no es como que uno dependa del otro, pero sí se complementan en el orden que sea. Pueden ver y luego ven los otros, no pasa nada, no se altera nada, pero este complementa mucho lo que se platicó en los otros episodios de esos personajes, porque aquí vamos a aterrizar
cómo se perfilaron los diferentes tipos de asesinos seriales y también cómo se puede, o sea, qué es lo que tienen todos o la mayoría en común, y hablar de si los asesinos nacen o se hacen o qué chingados, ¿verdad? Y cómo es que John Douglas ayudó con todo esto de la perfilación. Entonces ahora vamos a meternos en sus mentes en general. Y pues eso, ese es el chisme de hoy. Muy bien. ¿Te late si empezamos? Empezamos. Muy bien. Bueno, precisamente con la gran incógnita que significó desde muchos años, siglos, de lo que es la perversidad, la maldad, digamos, nata, de por qué alguien podía ser muy perverso y no sentir nada, o por qué alguien era de manera nata buena persona, empatizando con los demás. Siempre fue una incógnita que, pues, llegando al siglo XIX, pues fue un siglo de muchísima investigación en todos los ámbitos, el que quieran. Inclusive, pues, sería ya muy repetitivo mencionarles algunas de las obras científicas que salieron en el siglo XIX, pero nos da a saber cómo estaba llegando la humanidad a un punto de decir, cada cosa tenemos que saber, cada acontecimiento, cada fenómeno o cada enigma, tenemos que investigar de dónde proviene. Exacto. ¿De dónde es? Esto tiene que tener una explicación. Eso es algo que personalmente aplaudo mucho, ¿no? de la ciencia y de las grandes lumbreras de la humanidad, que nunca se dieron no solo no se dieron por vencidos, sino que no aceptaban cualquier respuesta, ¿no? Porque es muy fácil aceptar. Rubí y yo tenemos una frase que dice, es más fácil creer que investigar, ¿verdad? Sí. Entonces, si crees es más fácil porque no tienes que investigar nada, o sea, simplemente crees y sabes lo que siga la fiesta, ¿no? Pero muchísimo, afortunadamente para nosotros, para la humanidad, ha habido muchísimas personas que se han preguntado y han dicho, bueno, ¿esto cómo lo voy a saber? Y han creado, inventado métodos para decir, voy a descifrarlo de esta manera, voy a atacar, aún con sus limitaciones de la época, ¿no? Porque en esa época, imagínense. Hasta con gente en contra, ¿no? También el sistema en contra, por así decirlo, ¿no? Que ya en el siglo XIX y sobre todo a finales del siglo XIX, pues ya era muy difícil que el gran obstáculo era lo que creía la iglesia. Ya no querías meterte con la iglesia. Y hablando no solo de la iglesia, sino hablando del cristianismo en general, y también de los musulmanes, ¿no? Porque el islam también, pues esto es lo que se dice, esto es lo que se cree, todo lo demás es mentira. Solo necesitamos el Corán y listo. Sí. Y lo demás, ¿sabes qué? La respuesta en la Biblia y se acabó, ¿no? Entonces, y aún en el cristianismo, pues con algunas sectas o religiones que eran totalmente más, de una manera más tremendamente estricta, apegadas, ¿no? Más estricta es la palabra, muy, muy bien. Más estricta, es decir, no, esto dice la Biblia y nos apegamos absolutamente. Oye, pero eso sucedió hace 3000 años y luego, a lo mejor no fue así, a lo mejor fue así el contexto. No importaba, si decía la Biblia, eso es, y se acabó. Igual en el Corán. Entonces, pues como les mencionaba, muchos se atrevieron a desafiar, y no solo eso, sino que muchos eran inclusive religiosos. En el siglo XX, pues Georges Lemaitre, que era inclusive un sacerdote, y que fue el que dio el primer chispazo de lo que era el Big Bang. O sea, de ahí en adelante ya nada pudo detener esta teoría científica, y era sacerdote. O sea, había verdaderos científicos que realmente buscaban, aunque ellos fueran unos creyentes y que inclusive tuvieran cierta función dentro de la misma religión. Pero ellos decían, bueno, pero es que esto no puede ser tan simple, ¿no? Entonces, agradecidos estamos con ellos. En este mismo tenor, pues, al preguntarse
la humanidad, o los que se preguntaban cuando menos, el origen del mal, el origen del crimen, del asesinato, de la sangre fría, hubo un doctor, Cesare Lombroso, que dijo, pues aquí lo único que tengo es, no sé, microscopios y personas presas y personas muertas, cabrón. Es lo que tengo. En ese tiempo no se conocía todavía ni el átomo, o sea, era una teoría, o sea, estamos hablando de que había limitaciones. Sí. Quiero decir, a eso me quiero referir, ¿no? De que pues había muchas limitaciones, no había que la química, pues básica, pues se iba a los aspectos, pues precisamente ya se conocían una tabla de elementos y los microscopios y los grandes cazadores de microbios, pues ya sabían cómo se producían unas enfermedades y qué bichos las provocaban, etcétera. Pero había muchas lagunas que era imposible de soslayar porque, no de soslayar, era imposible lograr descifrarlas porque pues no tienen los elementos. Como les dije, esto es lo que tienes. Cesare Lombroso empezó precisamente a estudiar a personas que pudieran tener, él empezó por ejemplo con 800 a tomar medidas antropométricas de la cabeza, del cuerpo, las proporciones entre brazos y el tronco, las proporciones entre la cabeza y el tórax, etcétera. Y Cesare Lombroso estudió a 800 personas de una misma nacionalidad. Y a su vez estudió los esqueletos de 400 fallecidos, pero que habían sido criminales. Ok. ¿Y en los 800 también eran criminales? No, los 800 fue al azar. Ah, ok. O sea, podía haber sido, podía no haber sido, pero ya después, ¿sabes qué? Voy a estudiar estos que fueron criminales, ¿no? Ok. Y entonces, empezó a dar con algunas, digamos, con algunos indicios en el cual, Cesare Lombroso no determinó, sino que concluyó que el criminal nacía. No se hacía, sino que decía, ok, el criminal, si tiene ciertas características antropométricas, pues por eso era criminal. Ah, cabrón. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, tomó algunas medidas. Por ejemplo, se dio cuenta que los criminales tenían el cerebro más pequeño, obviamente por el tamaño del cráneo. Luego tenían los arcos superciliares más prominentes, la frente más pequeña y echada hacia atrás. Luego los orbitales más grandes, los ojos más grandes. Ajá. Y los parietales y los parietales también más grandes. Parietales son como que los que están hacia los lados del cráneo, ajá, del cráneo, los dos lados del cráneo. Estaban más grandes, como que abarcaban más superficie que, por ejemplo, que el frontal y que el occipital. Ok, ya. Entonces, pues él fue tomando esa medida, fue verificando eso y se dio cuenta que esos eran asesinos, entonces estaban prácticamente destinados a hacerlo, porque pues eso es lo que marcaba su fisonomía, sus medidas antropométricas. O sea, en la población que agarró de los cadáveres, todos salían así, o no sé, un gran porcentaje salían así, ¿o qué? Y también agarró presos. Ah, ok. Tomó también una gran perdón. Muestra, una gran muestra de presos. Pero dije, no, pero denme, o sea, como científico de renombre, pues se tenía acceso a lo que quisiera. Si estuviéramos en ese tiempo, pues derechos humanos no te lo permitiría, ¿verdad? Porque, no, güey, ¿qué tal que los señales lo estás discriminando, etcétera? Entonces, en ese tiempo, pues, si eras científico y de prestigio, tenías... libertad. ¿Qué necesitas? Oye, pues, fíjate que necesito, aquí en esta cárcel, porque fueron en varias cárceles de Italia, quiero acceso a los que son asesinos, quiero asesinos nada más. Ok. Ahí te va, y a medirlos. Entonces,
Él fue creador de una ciencia que se llama perdón. Si no, yo lo busco y lo pongo aquí el nombre. Bueno, pero era prácticamente así, medidas antropométricas de los criminales. Ok. Entonces, y luego se dio cuenta que eso era lo que tenían como característico los asesinos, pero los que eran tremendamente perversos tenían otras características. Tenían pómulos prominentes, arcos superciliares elevados, mandíbula robusta. Si se fijan, estamos describiendo a este Richard Ramírez. Es el primero que pensé. Exactamente. Grandes pómulos los de Richard. Orejas grandes, que también lo tenía Richard Ramírez. Y el lóbulo de Darwin. El lóbulo de Darwin es como una... que un porcentaje muy bajo de la población lo tiene, y el cual tiene que ver con una reminiscencia o un rasgo de cuando éramos simios, y que es como una especie de piquito en la oreja, así. Órale. O puede estar más gruesa esa parte, la parte superior de la oreja. Ese es el lóbulo de Darwin. Entonces se vio que los que eran más perversos tenían también esa característica. Le estoy hablando de todo el siglo XIX porque Cesare Lombroso falleció a principios del siglo XX, 1905, 1906, por ahí, 1905. Okay. Entonces, pues, ya era un avance, ¿no? O sea, ya decía, pues, okay, bueno, sí. Pues sí. Pero, desgraciadamente, tenía el inconveniente de que si tenías esos rasgos, pues probablemente no ibas a ser muy bien aceptado en la sociedad, o a menos que tuvieras un poder tal que dijera, no, hombre, pues este cuate pues es un político, mejor ni te metas con él, ¿verdad? Aunque es un criminalazo. Pero igual, con esto... Yo creo que entra la ética, ¿no? De la ciencia, o sea, cómo sacas eso a la luz y de repente... ¿Qué le va a afectar a las otras personas? También como el efecto Pigmalión, o sea que también si tú mismo los estás diciendo que son así, pues también puede ser una profecía autocumplida. Exacto. Esto me hizo recordar, por ejemplo, desde hace años, estoy hablando a principios de los 90, a principios de los 2000, cuando se descifró los cromosomas. Pues lo primero que se vino a la mente, inclusive salió una película que ya se les hemos mencionado, Gattaca. Ah, sí. La de Gattaca, ¿no? Que las personas que tenían ciertas características de perfección humana eran los que eran seleccionados para poder trasladarse o poder llevarlos a la colonización de otro planeta, que ya estaba designado el planeta y viajaban. Entonces... De esa fecha a actualmente, estamos hablando de 1998, actualmente, a la actualidad son 25 años. Entonces, en 25 años se descifró el genoma humano y no ha habido algo más allá, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues algo más tipo, ¿cómo llamarlo? Tipo más de curiosidad. Ay, oye, ¿de dónde provengo? Ah, no, pues mira, tienes el 20% de español, tienes un 35% de indígena, tienes un 1% de judío, 2% de árabe y así. Sí. Ha sido más de tipo más, ¿cómo se dice? De tipo más relajado, tipo más juego, de tipo más de curiosidad. Curiosidad, ocio. Pero no ha podido subirse al nivel de normatividad. Inclusive un doctor chino insertó un gen el cual rechaza el virus del SIDA. Ay, güey. Entonces ese doctor lo cacareó y China estaba orgullosísimo, y cuando se le empezaron a ir todos encima, oye, espérate, van a empezar a manejarlos la genética, pero eso ni siquiera está regulado y puede producir, y es cierto, puede producir una discriminación hasta laboral. Imagínate, tú llegas con tu genoma descifrado y... ok. Bueno,
luego te llamamos, ¿no? ¿Qué dice? No, pues que este cuate puede ser que a los 40 años padezca una enfermedad cardíaca y si está trabajando aquí, pues a los 40 años se nos muere o le vamos a tener que estar pagando una indemnización o un costo de curación de salud muy elevado, ¿verdad? Entonces, pues no nos conviene. Entonces, imagínense, ahora, este es el por qué el genoma o la genética no ha podido ser elevada, a pesar de haber descifrado el genoma, no ha podido ser elevada al nivel de ley, porque se presta absolutamente a la discriminación. De hecho, este doctor chino, como se le fueron a la yugular, los mismos chinos lo desaparecieron. Y los chinos negaron que no, ni nosotros ni sabíamos que andaba haciendo esto cuate, ¿cómo man? que los chinos negaron cosas Sí, y desaparecieron curioso. gente? No más. A lo mejor son mentiras, porque es que los chinos no hacen eso. Entonces, no les levanten falsos sí, ellos. yo pienso que a lo mejor se exageraron. Sí, Exageraron. no, ellos jamás. Ese doctor ya nos... Como dice la canción, se las he dicho varias veces, nunca más se supo nada. ¿Cómo se llama? La banda del carro rojo se llama ese tema de los Tigres del Norte. Vámonos. Entonces, yendo hacia yéndonos por ese tenor, pues, efectivamente, y empezando a surgir los criminales, los asesinos seriales, que fue más enfocado en Estados Unidos, aunque hay pues, de varios países, ¿no? Pero, pues, Estados Unidos, como siempre ha estado bajo la... siempre han determinado su información, siempre ha sido expuesta, siempre han buscado, siempre han dicho, le hicimos así, y también ha sido el país que, junto con la Gran Bretaña, han sido no iba a decir puntillos, pero no. Le han metido más lana a la zona detectivesca y de crímenes, ¿no? Saber, a ver qué huellas hay, cómo fue. De tal manera que los primeros doctores, el primer doctor investigador de lo que pudiera ser una persona que determinara un perfil, era George, el doctor George, ahorita recuerdo su apellido. Este doctor fue el primero, si se acuerdan, en el primer capítulo de esta serie, que empezó a tratar de perfilar a Jack el Destripador. Empezó a decir, ¿sabes qué? Este tipo tiene más o menos esta edad, más o menos se dedica a esto, es una persona que se viste de manera elegante porque como da confianza entre las prostitutas, se ve que no le tienen miedo. Tratar de él dar una característica de esa manera. Él se llamaba George B. Phillips. Pero había otro que no era doctor, pero era investigador de la policía. Él se llamaba Thomas Bond. Los dos son ingleses. Eran ingleses, perdón. Entonces, tanto George como Thomas Bond empezaron a tratar de descifrar, tratar de describir al posible asesino, verificando a través de dos líneas de investigación. Uno es el método inductivo. El método inductivo es el que trata de verificar el comportamiento del asesino a través de sus acciones, a través de cómo asesinó a sus víctimas, a través de cuáles eran las víctimas, cómo las escogía y cómo las asesinaba, hacia dónde se las llevaba, etcétera. Y luego estaba el método deductivo, porque siguen funcionando. El método deductivo dice, vamos a ver la escena del crimen y en qué zona fue, cómo dejó a la víctima, con qué la mató, a qué horas fue, y si había una variante en cuanto a todo, meteorológica,
horaria, de transporte, de forcejeo, etcétera. Ese método deductivo. Entonces ya empezó a hacerse más científico esto, o sea, no empezó a hacerse más, de hecho era científico. Desde el momento que, por ejemplo, César el Hombroso dijo, aquí hay una manera de investigarlo con lo que tengo, bueno, pues no hay que culparlo porque llegara a eso. Llegó a esa conclusión y pues podemos de una manera decir, ay, oye, como lo que dijimos Rui y yo, Richard Ramírez, pues sí, pero pues coincidió, pues, o sea. Sí, exacto. O sea, realmente, ahora. ¿Cuántos hay que no van a encajar? O sea, también cuánta gente hay así que no es mala. Que no es, que es gente perversa, ¿no? Ajá. Entonces, ya con esta metodología, ya empezó, bueno, empezó Estados Unidos a ver, sobre todo empezó con el hombre gris, que recuerden que ya se los... Albert Fish. Albert Fish. Y uno que no se menciona, que fue en los años 30, que se llamaba el asesino del torso, en Cleveland. El asesino del torso nunca lo capturaron, nunca supieron quién era. Y mató varias personas, menos de 20, pero de todos modos, o sea, era un criminalicísimo, o sea, era lo que se encontraba en el torso, o sea, brazos, piernas y cabezas, pues quién sabe dónde quedar, ¿no? Entonces tenía terrorizado obviamente a Cleveland, claro, pero algo no curioso, sino que algo que a mí personalmente me llamó la atención, que quien estaba al cargo de la investigación era Eliot Ness, el jefe de los Intocables. En los años 30, como él era el jefe de los Intocables y era la época de la prohibición, dijeron, este tipo es muy listo, vamos a ponerlo. Y el tipo llegó a culpar a algunos que estuvieron en la cárcel, pero que no eran, porque al rato surgía el mismo modus operandi, entonces decían, ay, güey, pues el que tenemos entonces no es, que te vaya bien, disculpa, cabrón. Nunca lo capturaron. Y Eliot Ness, para él fue algo que verdaderamente lo obsesionaba. Ajá. Porque, ¿cómo cabrón no voy a dar? O sea, tengo esta investigación, tengo esta metodología, tengo esta serie de datos. Negativo, pareja. Jamás. Entonces, Eliot Ness, que inclusive hubo una serie por allá entre los 60s y 70s que se llamaba precisamente Los Intocables, con Robert Stack. Robert Stack era el protagonista, era el actor. Y fueron famosos. Después hubo una película donde Kevin Costner protagonizó a Eliot Ness. Y esta película creo que fue a mediados de los 90. Perdón. Y bueno, el caso es que él como jefe de los Intocables y al único que pudo parar a Al Capone, pues no crean que le caía muy bien pues que no diera, pero así. Sí, es, claro. Así es, ¿no? O sea, esto es lo que muchos de los forenses dicen, meterse en la mente del asesino. Ajá. Tienes que saber cómo piensa. Surgieron varios asesinos y entonces ya en los 70s se empezó a determinar una serie de características que al capturarlos, que al inicio fueron capturados de manera pues fortuita. Ajá. El asesino del Zodiaco jamás pudo ser capturado, que a la fecha, como les platicamos en un capítulo antepasado, creo, pues en el primer capítulo, pues efectivamente lograron, se habla de quién era y que murió en el 2018. Fue en el segundo capítulo. Ah, ¿en el segundo? Tienes razón, sí. Tienes razón, fue en el segundo capítulo. Entonces, el asesino del Zodiaco dice, mira, era y es un grupo de personas con mucha inteligencia y sobre todo con mucha iniciativa y con ganas de resolver el problema, quienes determinaron quién era. Los case breakers, ¿no? Case breakers, exactamente, los case breakers. O sea, es una agrupación, porque no es ni siquiera una sociedad conformada, no. Sino que es no es nada formal, pues. Vámonos, y personas del que quiera integrarse se integra y dan, y según esto dieron, aquí ¿cuál es el problema? El problema es que el FBI no reconoce la investigación. Entonces dicen, aquí el FBI le dio vergüenza que fueron otras personas que no lo hicieron.
Pero, pues igual, como el FBI es la información oficial, pues nos quedamos con la duda. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Seguimos con el pendientillo. Seguimos con... Y claro, lo que es lo que son los, que les llamamos, ¿cómo se llama? Las personas que buscan siempre un complot, conspiranoicos. Pues los conspiranoicos dicen, no, sí, los mismos del FBI saben. Es más, era una persona de ellos y por eso, y bueno, ok. Como les platicamos en el primer capítulo también, perdón, en el primero, porque este fue en el segundo. Ajá. En el primero donde decían que el príncipe Alberto, ¿verdad? Era Jack el Destripador. Exacto. Conspiranoia total, ¿no? Pero se oye, como se oye escandaloso, pues la conspiración es la que impera ahí. Siempre la que se escuche más escandalosa o más, pues sí, o sea, entre escandalosa y como que afecte más. Así que cause un impacto, ¿no? Ajá, es también el problema, yo le llamo problema del periodismo, porque en quién sabe cuántas ocasiones esto por favor no lo divulguen, porque pues era como decirles, aviéntenlo, ¿no? Porque el periodismo precisamente ha echado a perder muchas investigaciones debido a que nomás nosotros tenemos la información. Y si nomás nosotros la tenemos, nosotros vendemos más. Así que va para afuera. Oye, dijeron que el FBI que por favor esta noticia vende y con permiso. Sí, entonces eso ha provocado muchos problemas serios de que han obstruido una investigación y que han echado a perder algunos avances en las investigaciones también por eso. Pero igual, pues yo no les voy a decir a los del periódico que hagan, porque en primer lugar es lo que los hace ganar, y en segundo, pues me van a hacer caso, ¿verdad? Con permiso, güey. A vender periódicos, muchachos, o a sacarlo en internet, etcétera, ¿no? Porque ya también ahorita, pues, hablar de periódico como que ya se oye un tanto... Sí, anticuado. Sí, anacrónico. Uh-huh. Muy bien, entonces, conforme se fueron sucediendo las investigaciones, se determinó que... se ha determinado que hay dos clases de asesinos: los organizados y los desorganizados. Sí, pero bueno. Entre los organizados y desorganizados están unos subgrupos. Esos subgrupos son el misionero o esquizofrénico, el visionario o esquizofrénico, que es el individuo que él siente que lo hace por una misión, ¿no? No, es el de la visión es que siente que lo tiene que hacer porque alguien le debe pagar algo que la vida le ha quitado, algo. Okay. O sea, él se ve como el que somete y se ve como el que está haciéndole un favor a la humanidad, y que su visión es que un día casi lo levanten en peso y diciendo gracias y la chica. Pues ahí hasta políticos podrían entrar. Pues me ganó precisamente el asesino serial tiene muchas características, sobre todo si estamos hablando de psicópatas. Ajá. El psicópata es muy, muy fácil que entre en la política, porque sabe mentir, sabe fingir, sabe decir lo que los demás quieren escuchar, etcétera. O sea, no significa. ¿Mande? Sabe manipular. Sabe manipular, exactamente. Y busca beneficiarse, aunque algunos se perjudiquen, etcétera. Uh-huh. Entonces, el papel de psicópata, pues dicen, no, pues le queda muy bien al político, o más bien muchos psicópatas pueden. De hecho, se me vino a la mente John Casey, ¿cómo se llama? John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. Él estuvo en la política un buen rato. Sí, y por fuera parecía una persona normal y hasta exitosa. Exitoso y un tipazo, ¿no? Ay, qué buena onda es este tipo. Mira, hace obras de caridad. No manches, o sea. Tipazos. Sí, parecía tipazo, literal. Entonces, precisamente, por ser un psicópata, lograba mezclarse entre los grupos organizados que lo veían a él como un tipo que verdaderamente ayudaba
que se genera un beneficio. Entonces, está el misionero. El misionero siente que él de parte de una entidad, ya sea Dios, ya sea un ángel, ya sea inclusive, como Richard Ramírez, hasta el demonio, les da una... Aunque Richard Ramírez, no sé por qué a veces siento que era más posee. Más sí, pose, ¿no? Los satánicos sí, no creo que lo sintiera de verdadero. Exactamente, yo también creo lo mismo. Ya nomás eso lo hizo al final. Porque te fijas, no lo hacía desde el inicio. No, desde el inicio no. Ya era cuando inclusive ya tenía las cámaras cerquitas, ¿no? Que mostraba su pentagrama invertido, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Entonces, estas personas, estos psicópatas, sí creen que tienen una misión, que Dios les confirió una misión, o un ángel les está hablando, ¿no? Se oye, bueno, se va a oír irreal, pero es cierto. En lo podemos, aunque no sabemos si era psicópata, pero Mahoma decía que el ángel Gabriel estaba dictando el Corán. Entonces, puede haber sido que sea psicópata porque inclusive él manifestaba abiertamente y lo escribía que la violencia, como saben, en el Islam la violencia es algo no solo permitido, sino casi exigido. Y si son mujeres, pues todavía mejor, porque tienes que enseñarles, cabrón, quién es el que manda. Sí, ¿te acuerdas cuando hace poco hablamos tú y yo de que quién le habrá hecho más daño a la humanidad y que llegamos a la conclusión de que Mahoma hubiera tenido que chingar a su madre? Sí, entonces Rubí y yo comentando, ¿quién es el que le habrá hecho más daño a la humanidad? Claro, te empiezas a ir por los fáciles, ¿no? Hitler, ¿no? Pues no Joseph Stalin y la chingada. Alguno de los chinos. Genghis Khan, ¿verdad? Pero luego llegas a la conclusión, no, cabrón. Porque Mahoma sigue haciendo daño hasta la fecha. El Islam sigue generando daño. Y miren, por más que gente. Es muy probable que a alguien le moleste, pero sí. Disculpas, pero la realidad es que ante los hechos, pues, ¿qué puedes refutar, no? O sea, pues sí, o sea, desde que te enseñan ya que la violencia, o sea, contra los que no son iguales a ti, o incluso contra un género, o sea, ya es como que, no mames, güey, desde ahí está muy mal, o sea, no es como que lo diga en una página, no. Insiste, que esa es la respuesta, o sea, pues, somos los infieles, güey, ¿no? Y tenemos que ser sometidos, y si no, muertos, pues. Pero sí, bueno, está cabrón, pero sí. Entonces, y luego, dentro de la lista, de esta lista de tipos de psicópatas, está los misioneros, están también los, ¿cómo se llaman esto que quieren lucirse y verse? Y los hedonistas. Bueno, ok. Bueno, perdón, la verdad es que te dije una referencia incorrecta, pero es el hedonismo absoluto, ¿no? Un psicópata es hedonista. Él no le importa el daño que cause, sino que él se está recibiendo un beneficio. Está recibiendo un beneficio, por lo tanto, está totalmente justificado lo que hace. Esos son subgrupos de los organizados, que los organizados son psicópatas que pues son más funcionales, ¿no? Sí, se organizan, o sea, ellos buscan a quién atacar, a qué horas atacar, cómo atacar, con qué atacar. Sí, tienen un modus operandi más claro. Con qué justificar y una serie de lineamientos que ellos están preparando. Son muy ordenados a la hora de matar, por lo que son los más difíciles de agarrar, porque no dejan huellas digitales, sí, no dejan, inclusive se dan el lujo, pues como el asesino BTK, entre otros, o el del Zodiaco, que hasta escribirle a la policía y decirles, güey. El BTK, que por ejemplo es hedonista y organizado, que hasta le daba coraje que no lo nombraran. Sí. ¿Cuántos tengo que matar para que mencionen que el asesino BTK? Las noticias, mano. O sea, ¿qué les pasa, verdad? Sí. Su nombre era Dennis Rader. Dennis Alan Rader. Y luego están los desorganizados. Los desorganizados tienen también estos subgrupos, pero el desorganizado mata en el momento que él
tiene ganas de matar. Le sale el impulso. A la madre, mata, puede matar a golpes, puede matar a cuchilladas, puede matar disparando, puede cortar la cabeza, en el río, en la calle, en la casa, a una familia, a una persona, a un hombre, a una mujer. En la casa, el taller o la oficina, tenga usted su asesino serial. Y en muchas ocasiones hasta les dejan el cuchillo, el puñal, enterrado a la víctima. O sea, hasta ese descuido cometen, porque no son organizados ellos. El impulso de asesinar les gana. Exacto. Ahora, ¿es una fase que de repente despiertan así? No. Hay una serie de fases, estas fases han sido escritas por Joel Norris. Okay. Dice, empieza con una frase que se llama aura, donde el asesino el psicópata empieza a sentir que él es, que se ve. Esto también lo vimos con el asesino BTK, ajá, que se empieza a imaginar cómo mata y cómo descuartiza y cómo causa daño, ¿no? Con los primeros que mató, ¿no? Que eran los Ortega, Orozco, los... No recuerdo. Horta, que fue toda una familia. Sí. Lo empieza a imaginar, el psicópata asesino empieza a imaginar cómo matar, cómo va a matar, qué daño va a causar, qué puede él sentir. Lo empieza a imaginar y de pronto le asustan sus propios pensamientos, pero después lo empiezan a hacer sentir bien. Empiezan a hacer sentir, no, sí, cabrón. No, hombre, imagínate. O sea, la gran sensación del asesino serial, siempre del psicópata, uh-huh, de saber que es el dueño de la vida y de la muerte de la persona, ¿no? Y a lo mejor él sí que me imagino que en ese proceso, o sea, al principio se asusta, pero a lo mejor conforme van pasando o repitiéndose los pensamientos, se empieza él solo a justificar de por qué no estaría tan mal hacerlo. Sí, parte ser, sí, ¿no? pero no, lo que no sucede es que mate y luego ya empieza a sentir, no. La fase se completa en su cabeza, o sea, ya cuando él va por el primero, ya cumplió, o sea, ya su mente ya le dice, ¿sabes qué? Esto es lo tuyo, cabrón. Esto es lo tuyo y no hay pedo, no hay problema. La segunda fase, o sea, ya cuando él entró en la fase de aura, ajá, la segunda fase es la de la cacería o pesca, decir, pues hoy mato. Okay. O sea, decir, él se empieza a describir a quién va a matar. Voy a matar, por ejemplo, como Edmund Kemper, estudiantes o mujeres. Ajá. Y entonces empieza a decir, bueno, me voy a ir a, por ejemplo, o a personas que están un tanto vulnerables, exactamente. Me voy a ir como tipo Chikatilo, Andrei Chikatilo, que se iba a las estaciones de tren, uh-huh, sabiendo que las personas bajaban un tanto pues perdidas, temerosas, pensando qué necesitan hacer en ese instante. Entonces, uh-huh, era su lugar. Igual para un psicópata, o sea, ¿a quiénes voy a cazar? ¿Y cómo los voy a cazar? Luego llega la etapa de seducción. La etapa de seducción es llegar con esa persona que él ya, o mejor dicho, con ese tipo de personas vulnerables que él ya en su mente concibió, y llegar y decirles de una manera gentil, oye, ¿te puedo llevar a tal lugar? Ah, disculpa, ¿necesitas ayuda? ¿Dónde quieres que te lleve? Ah, mira, te apoyo con esto, ¿verdad? Bueno, depende del modus operandi. Depende del modus operandi, exactamente. Como Richard Ramírez solo llegaba sin preguntar. Sí, exactamente. Sí, hay de todo, como estaremos viendo. O sea, algunos que ni siquiera encajan con otros, bueno, con otras características que ahorita les vamos a mencionar. Uh-huh. Y pues esa es la fase de la seducción. Y luego llega la fase de la captura. O sea, ok,
ya la persona a lo mejor no lo ya la semblanteó, pero no le hizo mucho caso, pero él ya está decidido a que esa persona va a ser, y utiliza sus métodos. Por ejemplo, Ted Bundy traía un brazo como enyesado, y les daba un golpe, pues las dejaba noqueadas, ¿no? Las dejaba sin sentido. Exacto. Ya las subía. Y luego de ahí venía el asesinato, ya sea la manera como él quería hacer, como él quiere asesinar. Que, por ejemplo, regresando a Andrei Chikatilo, a la hora que él estaba cuchillando, él estaba sintiendo un orgasmo. Eyaculaba, literalmente. Sí. Eyaculaba. Entonces, el asesino serial, literalmente, en el momento que está matando, está sintiendo el éxtasis. Está sintiendo... no está sintiendo... No hay nada de empatía. No hay nada de empatía, no está pensando en el sufrimiento que causa, ni en el dolor, ni nada. Al contrario, si la persona grita por su vida, para él le causa más placer, porque está sintiendo que hay un verdadero poder. Esa es la siguiente etapa, el sentimiento de poder, de decir, yo lo mato y me está suplicando por su vida, cabrón. O sea, que yo soy como Dios. Porque me está suplicando y yo sé que se va a morir, cabrón, y que aquí va a quedar. Y la siguiente etapa es de fetichismo, que no, como bien dijo Rubí, no todos lo cumplen. Sí, exacto. Que te quedas con algo un anillo, un collar, inclusive partes del cuerpo, un dedo. Sí, que sí, hay muchos asesinos que son así de... que tienen ese fetichismo. Sí, o que le llaman como de trofeo. Algo sí, así, como una especie de trofeo, exactamente. ¿Por qué? Porque esta es la siguiente etapa. La etapa de a través del fetiche que se ha quedado con él, le recuerda, rememora el momento de la muerte y le causa placer. Y ahí sí que la gran mayoría tenían eso. Así es, exactamente. La gran mayoría, o sea... Wow, el dedo, el anillo, el calzón, las pantaletas, exactamente. Las pantaletas, el brasier, un pedazo un mechón de cabello, lo hasta que sea. Fotos de los cadáveres. Fotos, inclusive, exactamente, también es producción. Y por último, le entra una depresión. No porque se sientan mal, sino porque sienten que ya tienen necesidad de nueva cuenta de sentir esa sensación de muerte, de poder, de arrancarle la vida a alguien, ¿no? Sí, como cuando tienes unos momentos de euforia muy cabrones y se acaba, pues como también igual en un ejemplo como más de gente normal que acabas de ir a un viaje y estás en tu top en el viaje y ya que regresaste de una depresioncilla de que híjole, tan a gusto que estaba y otra vez a trabajar es exactamente lo mismo. Y esto los lleva a volver a matar. Y de aquí la definición de asesino serial. El asesino serial es aquel asesino que mata a través de una serie de instrumentos o armas y que mata en periodos de tiempo a más de 3 o más personas. Porque esa cifra es la que está ahí. No porque sea decreto, sino porque es la que se ha verificado estadísticamente que esa es. De 3 en adelante, y luego hay un periodo de tiempo en el que deja de asesinar y luego vuelve. Inclusive hay unos que duran años, o sea que parece que como que ya enfriamientos muy enfriamientos largos. Exactamente, se le llama etapa de enfriamiento, o sea, como parece que ya el individuo ya, inclusive ha pasado en ocasiones en que atrapan a alguien y están el otro el asesino, el verdadero asesino, en una etapa de enfriamiento. Pues parece que sí es él. Pero ¿qué es lo que los vuelve a lanzar? Cuando se da la noticia que lo atraparon, cabrón. Y eso no lo puede soportar el asesino serial. No puede soportar que alguien le esté suplantando ¿cómo se dice? Robándole su crédito. Robándole su crédito, exactamente. Robándole la fama, por llamarlo de una manera, ¿no? Que yo, o sea, bueno, sí debe haber muchos que son así, pero yo siento que también ha de haber muchos que son más inteligentes y dicen,
pues ya agarraron a alguien en el lugar. Que le sigan, cabrón. Yo sigo con mi vida, ¿no? Tiene que haber varios que sí ya se callaron y ya. Es correcto, es cierto. Ahora, ¿quién puede ser asesino serial? El psicópata. A otra cosa, podemos ser psicópatas y podemos no ser asesinos. Ah, sí, también. Pero lo que sí es que un asesino serial es psicópata. O sea, no hay asesinos seriales que, mira, este no era psicópata. No. Puede ser psicópata. Matar sin ser psicópata. No. Puedes matar, pero a lo mejor una vez por alguna circunstancia. Sí, pero si eres asesino serial, eres psicópata. Sí, exactamente. Pero eres psicópata y puedes no matar. Sí. O sea, pues, se te muestra en otras cosas ser exactamente, manipulación, ¿verdad? A lo mejor eres un político muy manipulador. Y ahí es tu rasgo de psicópata, se manifiesta en eso. O te está sirviendo tu psicopatía para lograr. O eres narcisista en tus relaciones. O eres narcisista, exactamente. Eres narcisista. Muy bien. ¿Quiénes se convierten en asesinos seriales? Bueno, antes de pasar a eso, me gustaría complementar con otras cosas rápido, como por ejemplo, que hay asesinos que su objetivo, o sea, o su momento de mayor placer no es cuando matan a la persona, sino también el proceso de atraparlos, de estar con ellos, de torturarlos. A veces para ellos lo más padre es ese momento, y ya la muerte ya es como un, digamos, el resultado de, o sea, es como es lo que iba a terminar pasando, pero no era lo principal para ellos. El proceso. Retrocedemos al asesino BTK. Él le gustaba tenerlos sometidos, amarrados. O sea, él gozaba teniéndolos totalmente inmóviles. Porque inclusive eso de BTK parte la primera letra, que es Binder. Bind o Bound o algo así. Bond o Bind. Sí, que es amarrar, pues. Amarrarlos. Entonces, inclusive hay hasta una filia que se llama bondage. Y donde las personas se dejan amarrar y ponerse bozales y todo eso, ¿no? Exacto. Pero que es una que es una filia de tipo sexual, que por ejemplo precisamente hablando de ese esquema, toda parafilia es aquella acción en la que se cumple una necesidad, un gusto o inclusive un éxtasis sexual utilizando un medio que no sea el acto sexual. Puede ser eso, que te golpeen, el masoquista, ¿no? Le causa un placer sexual, le tiene una parafilia. O el contrario, el que el tipo golpee a su pareja o otra persona, y la otra es masoquista y este es sádico, pues los dos se satisfacen. Sí. Esos son parafilias. Y muchos asesinos tienen parafilias, porque ese es también otro tipo de asesino, el que es de sexual. O sea, que el proceso es totalmente sexual y capturan a las personas y toda la agresión es completamente sexual, ya sea antes o después de matarlos, pero el propósito es el placer. Y hay otros que son nada sexuales, son solamente poder, el poder sobre la persona. El poder control, le dicen, ¿no? El poder decidir control, exactamente, sobre la vida de esa persona. El poder sentir el placer de que tiene la vida de esa persona en sus manos, ¿no? Exacto. Por eso le digo que es como una comparación que en ese momento se sienten casi dioses, cabrón. Sí. Esta persona va a dejar de existir porque yo quiero. Y yo pienso que Edmund Kemper era un poco de poder. Era más que sexual, era poder. Así es. Que de hecho, bueno, en un estudio que se hizo en la Universidad de Valencia, se verificó que el 44% de los asesinos seriales lo hacen por la cuestión sexual. Luego, el 12% lo hacen por avaricia, por obtener algo de dinero y eso. Que inclusive, bueno, por ejemplo, Landru era un asesino serial por dinero. O sea, lo sexual y el poder y control. Él le valía madre, obtener dinero. Igual lo Belgones, ¿no?
Belgones. Ah, Belgones, exactamente. La Viuda Negra. que bueno, que la realidad nos causó a Rubí y a mí muchos decían, Sí, fíjate, pinche vieja, todo le sale. Es que sí está muy increíble. Y qué pendejos los de los seguros. No. Están O sea, cabrones. Ganó hasta que se hartó de ganar lana. Sí. Y se les escapó, todavía se fingió su muerte y quedó asquerosamente millonaria, pero bueno. Sí, está Exactamente, esa Viuda Negra, exactamente. Ella lo hacía por avaricia, dinero. ella lo hacía por el dinero. Y ahora un ejemplo más mexicano que no hablamos en los episodios, pero la Mataviejitas. La Mataviejitas, exactamente. Entrar a robar, que inclusive ahorita pues está purgando su condena. Sí, ahí sigue, en Santa Ahí Marta. sigue. Y Ted Bundy sí era sexual. Sí. Ted Bundy porque él aprovechaba que como psicópata que era un tipo, ¿cómo se dice? Primero era guapo. Se desenvolvía bien. Se desenvolvía bien, tenía una plática muy interesante. Hasta la sonrisa, sus gestos eran llamativos. Sí. O son llamativos, o sea, el tipo. Bueno, ya se murió, pues. Sí. Perdón, sí, cierto, ya pasó a no sé qué vida. Sí. Ted Bundy tenía unas características que lo hacían muy atractivo. Y que conversando en un ratito ya las tenía a los pies. Exacto. Sí, sexual y entre poder también porque era melómano, pero sí. Él era más de ese tipo porque las violaba. Bueno, más que melómano, más bien era megalómano. Megalómano, perdón. Sí, correcto. Bueno, ese era el paréntesis que quería Bueno, hacer. no, en realidad, pues, nos parece, es una información que sí necesita aplicarse. Bueno, ¿quiénes pueden ser? ¿Quiénes pueden asesinos seriales? Bueno, hay dos triadas definidas. Una de ellas es del doctor McDonald, que dice que el asesino serial sufre de enuresis, se orina en la cama. Es un pirómano. Sí, le encanta el fuego. Le encanta el fuego, de encender lo que sea, ver el fuego lo deja extasiado, lo deja que algo se esté quemando. Y maltrata animales. El maltrato animal, por ejemplo, Edmund Kemper no tenía esa característica. Al contrario, él le daba lástima que mataran los animales y posteriormente ya se hizo cruel con los animales. Sí. En cambio, por ejemplo, Jeffrey Dahmer gozaba desde el inicio matando animales y torturándolos o sea, terrible, ¿no? Exacto. Él sí tenía esa, pero también Jeffrey Dahmer tenía enuresis, también se orinaba en la cama, todavía a los 12 años. Pirómano no estoy seguro, pero que no. Ahí sí yo tampoco no tengo información de que fuera eso. Pero esa es la triada de McDonald, se llama la triada de McDonald, donde muchos, inclusive el Richard Ramírez era muy cruel con los animales. Sí. Y luego, no sé si sufría enuresis, pero sí era pirómano, ¿verdad? Sí, ahí sí creo que otra vez entra como lo del señor de las medidas antropomórficas, o sea, exactamente. No significa que Cesare los que tengan eso Lombroso, Cesare Lombroso, exactamente. Sí, o sea, no porque tengan eso significa que va a ser que asesino. Lo va a ser, cabrón. O sea, de hecho, muchas veces lo de hacerse pipí en la cama a veces es más señal de un niño altamente perturbado, o sea, que le tenga miedo a sus papás, o que le pasó algo traumático. O que le tenga inclusive miedo a la noche, o sea, el estar en la oscuridad le produce miedo. Sí, con tal de no levantarse a ir al baño ya se así orina es, ahí. Mejor se orina ahí. Sí, o sea, sí es de checar cuando un niño tiene anuresis o si es más grande, si es adolescente, pues con más razón, ¿verdad? Porque sí son señales. No vayan directamente a pensar que es un asesino. Sí, hay muchísimas cosas. Tengo un primito, se orina en la cama. No, puede ser por otras circunstancias. Sí, hay muchas cosas que pensar antes, pues. Pero sí, no es buena señal nunca. Exactamente. Ahora, Robert Ressler, que fue un compañero junto con John Douglas en la investigación de asesinos a través de entrevistas, Robert Ressler y otro doctor que no recuerdo su nombre, establecen otra triada. Una es, la primera es que falta uno de los es huérfano de uno de los padres, o del papá o de la mamá. Ok. Entonces, eso es un indicador, casi en un 60% de los asesinos seriales, ese indicador participa. Sí. Yo pensaría que más porcentaje. Sí.
Bueno, hay un porcentaje que sí está, bueno, más bien, perdón, no, eso es hasta que diga otra cuestión de qué participa también. Ok. Luego, la segunda es que haya, que la familia se comporte como una familia modelo ante los demás, pero en su casa sea un pinche desmadre. O sea, que haya pleitos continuos, que se digan, que se insulten entre los padres, que insulten a los niños o que los culpen. Mira, tú sí de veras sabes educar a este estúpido, a este idiota, lo que sea. Pero delante de los demás, es una familia modelo. Felices. John Wayne Gacy. Sí. Que entre sus papás eran, pero por fuera, era la familia perfecta. Pero él sabía que en su casa pues era un pedo, cabrón, eran pleitos continuos, el papá muy abusivo, le decía que hasta, es que este es maricón y la chingada, porque no se comportaba como él quería. Exacto. No, pero por fuera no, hombre, era una familia modelazo, ¿no? Aunque ahí es el único que se me ocurre que sean así la familia modelo. Sí, también a mí es el único que se me ocurre. Sí. Y luego el otro es el que tenga una madre, la madre. Ajá. Una es si la madre es abusada por el padrastro o por inclusive por el papá, y que él sienta lástima por la mamá. Sienta lástima por la mamá y él pierda total, ¿cómo se dice? Respeto por la autoridad. Porque dice, no, si me dejo, me va a pasar lo que mi mamá. Entonces, le pierden el respeto a la autoridad e inclusive esos son más tendidos a matar hombres, varones. Sí, tiene sentido. Porque más alto porcentaje, el 66%, es de asesinar mujeres. Así es. Y también dentro de este grupo, bueno, no de este grupo, el 81% son caucásicos, son blancos caucásicos, los demás son entre indígenas, latinos, negros, afroamericanos, bueno, exactamente, afroamericanos, pues, etcétera. Pero, fíjense nomás, o sea, 4/5 partes. Chéquense sus defectitos, señores arios. La hermandad aria. Muy bien. Luego, de los asesinos. Estamos en la triada. Uh-huh. Y la parte de la triada de la mamá, si la mamá es altísimamente sometedora, ofensiva, que sea indiferente entre los problemas del hijo, que pues controladora, ¿no? Controladora, que lo someta desde a la comida, desde a los deberes, desde todo. Eso también es un gran impulsor de un asesino serial que ya sea psicótico. Tiene que haber, tiene que ser ya psicótico para que eso lo como que le explote como que le dé el clic, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la otra triada que Robert Redler establece. Ahora, ¿qué otros factores? Oye, entonces, si pasa esto, ¿se va a hacer un asesino serial? Bueno, hay otro factor que eso, como les había dicho desde el inicio de la plática, es, antes no tenías más que microscopios, más que cintas para medir, pero ahora ya la cuestión genética ya participa. Uh-huh. Y resulta que hay un gen que se llama el gen MAO-A, MAO-A. Ok. Ese gen le llaman el gen del guerrero, porque ese gen hace que el individuo sea muy violento, se le haga fácil cometer daño o generar un crimen. Entonces, este gen vino a dar una respuesta a algo que siempre llama la atención. El 91% de los asesinos seriales son varones, son hombres. ¿Por qué? Bueno, porque hay un factor que se llama compensación genética. La compensación genética consiste en lo siguiente:
Las mujeres tienen dos cromosomas X. Y el hombre tiene un cromosoma X y un Y. Entonces, el cromosoma X es donde está ese gen. Pero si la mujer tiene dos X, si uno está activado, el otro lo desactiva, o sea, o lo mezcla. No sé si me doy a entender. Ajá. O sea, como son dos X, bueno, en uno va a estar, pero en el otro no está y pues no hay. Pero en el hombre se activa y no hay otro que lo compense. Entonces está activado y lo va a hacer actuar. Lo va a hacer actuar en consecuencia como un criminal. Órale, ok. Y esto fue descubierto en una universidad que se llama Karolinska, que está en Suecia. Pero uno de los grandes estudiosos, lo irónico del tema, es un doctor que se llama James Cullen. Pero lo curioso es que él lo tiene. Y es un doctor, un científico. Y no solo eso, sino que ha estudiado. Pero, ¿cuál es la diferencia? El hogar. Él creció en un hogar de mucho amor. Entonces no había de mucho amor, una mamá, un papá que les daba tiempo, una mamá muy cariñosa, una familia activamente cariñosa. Entonces, nunca hubo el detonante, ajá, el factor que lo encendió, que lo hizo que se prendiera, por llamarlo de una manera, ese gen. Ahí está, pero está inactivo, porque no hay factores externos que lo reactiven. Uh-huh. Esa es la diferencia. Exacto. Ahora, vamos a hablar sobre precisamente John Douglas, que fue el que, pues de alguna manera tiene más fama de crear los perfiles de los asesinos seriales. Uh-huh. Creo que les había platicado esta anécdota, ¿no? De que una vez él trabajando en el FBI, él era paracaidista, inclusive, y en el FBI le dijeron, oye, ¿no quieres trabajar acá? Pues vamos trabajando, ¿verdad? Tipo inteligente, o sea, él no sabía, pero lo estaban llamando a lo que era su vocación. ¿Era paracaidista de que se aventaba el paracaídas o de que se ponía en una casa y se asentaba? Era militar. Ah, ok. O sea, era militar. Robando casas. Andaba robando, no. Ya es mi casa. O como le decimos aquí en México, por ejemplo, sobre todo en los sindicatos, individuos que cobran el nómina, pero nomás se aparecen para firmar la nómina y nunca trabajan. Entonces dicen que esos son paracaidistas. También les llamamos paracaidistas a personas que se apropian de un terreno que no es de ellos y que ahí construyen una casa como pueden, con cartón, con madera, con lo que sea. Y pues si en 5 años nadie lo sacó, entonces ellos se pueden quedar con ese terreno, con esa propiedad. Eso se le llama posesión pacífica y pasiva. Ok. Alias los paracaidistas. Y esos los paracaidistas se quedaron y pues ya no los sacas de ahí, cabrón. Esto se da sobre todo mucho también en los ejidos en México, se daba mucho, ¿no? Los ejidos, ahí se instalaban y sáquenme, y ya después pues ya no los podía sacar, ya no los puede sacar. Muy bien. Entonces, John Douglas se empezó en una ocasión, como agente del FBI, como agente federal, le dijeron o dieron la información de que se estaba habiendo juego clandestino, estaban habiendo apuestas clandestinas, y eso pues penado, ¿no? Uh-huh. Entonces van y toman a prisioneros a los que están jugando, y ya John Douglas conocía a uno de ellos y le dice, bueno, oye, cabrón, ya esta es la 4ª vez que te agarramos, o sea, no aprendes, o ¿por qué lo haces? Y estaba lloviendo en Virginia. Bueno, y estaba o sea, una chispita, no era una lluvia torrencial, sino que estaba cayendo una llovizna. Uh-huh. Y el tipo no le contesta y voltea y le dice, traía a su esposa y le dice, ¿cuánto apuesta a que la gota que está más arriba le gana a la que está siguiente hacia abajo, la tercera en la fila? Y John Douglas dijo, ¿qué trae este güey? ¿Sabe qué fumó? Dijo, a ver, ¿por qué me preguntas eso? ¿A qué te refieres? Dijo, lo que me estoy refiriendo es que yo no puedo dejar de hacer esto. Yo no puedo dejar de apostar. Esto es mi vida. Usted me puede meter 100 veces a la cárcel, puedo sufrir 100 condenas y yo saliendo voy a ir a apostar. Entonces John Douglas
le encendió un foco ahí, dijo, cabrón. Dijo, con los criminales, tengo que saber entonces cómo, o sea, ya sé cómo piensa un apostador. Ajá. Ya me dijo que él no lo va a dejar de hacer. ¿Cómo piensa un criminal? Un asesino. Un asesino. Sobre todo asesino serial, que en los 70s en Estados Unidos era ya una pinche epidemia, cabrón. Sí, en los años que más. Uno tras otro. Entonces, una pequeña corrección. El doctor que les mencionaba se llama James Fallon. Inclusive pues, se llama igual Jimmy Fallon, que es un presentador muy, muy carismático y muy popular en Estados Unidos. Sí. Muy bien. Pues resulta que John Douglas empiezan a entrevistar a asesinos seriales, se van inclusive con David Kemp, con Edmund Kemper, que por cierto les proporcionó una cantidad brutal de información y de muy buena manera. Como ya les platicamos sobre él, inclusive le habían dicho, oye, tú ya puedes salir. No, yo estoy a gusto aquí. Aquí estoy bien. Aquí estoy bien, o sea, yo no me interesa. Y entrevistaron creo que a David Berkowitz también. Sí, David Berkowitz, a Charles Manson. Que Charles Manson... no sirvió de nada. Sí, exactamente. ¿De qué le sirvió? Pero bueno, en fin, lo entrevistaron. Entonces, se presentó una oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos porque estaban asesinando muchos niños en Atlanta, niños negros. Negros, sí, es cierto. Entonces, dice, pues, le hablan al FBI, un grupo de señoras que era como se organizaron y le dijeron, mira, la policía no nos hace caso. Ya el FBI vino y todo el gobierno dice que nos está ayudando y nos dice que adelante, que van a ver, que ya están buscando, que ya se los están hallando, que ya más o menos los tienen reconocidos, pero no sé de nada. Ajá. Entonces, pues ya entrevistando precisamente a las personas que habían tenido hijos víctimas o personas que estaban metidas dentro de esa organización, entonces John Douglas estableció un modus de captura. Dijo, ¿saben qué? Este tipo va a volver, o sea, por lo que se había dado cuenta, sabía que iban a volver a atacar. Fue algo que él dedujo. Sí, claro. ¿Saben qué? Él está en un río que se llama Chucuchagua, es un nombre rarísimo, un nombre indígena, ajá, pero ahí en Atlanta. Dijo, ahí va a volver a depositar un cadáver. Entonces dejaron varios policías en diferentes puntos y entonces que escuchan un chasquido como cuando avientas algo al agua, ¡chas! Como un splash. Ajá. Y dijeron, ¿escuchaste eso? Y entonces vieron un Valiant color negro donde iba un tipo que se llama Wayne Williams. Y ¿a dónde vas, mi rey? ¿Qué pasó? No, que voy con una mujer de apellido Williams, perdón. Jones, que iba a grabar con ella, porque el tipo decía que él quería formar un grupo como tipo los Jackson 5, inclusive era como una manera como las que atraía a los chavos que querían. Un cazatalentos. Un cazatalentos, exactamente, literalmente él era un cazatalentos, pero pues nomás él sabía. Aunque sí tenía un buen equipo de radio en su casa y no tenía una familia disfuncional, que es algo de lo que decimos, hay sus excepciones, ¿no? Exacto. Entonces lo capturan y le dicen, a ver, vamos a someterle un interrogatorio, pero el tipo estaba tranquilísimo, no, pues está bien. Y entonces se encuentran un cuerpo precisamente de un jovencito negro, cabrón. Entonces, ¿qué hubo, cabrón? Lo acabamos de agarrar. Pero faltaba el interrogatorio. El tipo tranquilísimo y hasta así como casi llorando. ¿Pero qué? ¿Yo qué hice? Y se veía bien buena gente diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que nos equivocamos. Este cuate es un alma de Dios, cabrón, no mames. Pero este John Williams estaba seguro, no, es él, va a ser él. Porque miran, ustedes escucharon eso y ahí estaba el cadáver. Segundo, es negro. Y eso significa, es afroamericano. Es afroamericano y eso significa que yo desde un principio sabía que debía ser un afroamericano porque varios niños, todos afroamericanos, tenía que ser alguien en el que confiaran, alguien de su misma raza. Entonces, pues empieza el juicio y el tipo pues bien tranquilo y pues los del jurado dijeron, no, estos güeyes se equivocaron, este muchacho
se me hace que es acólito, cabrón. O sea. Pero estaba John Williams y le dice John Douglas, ¿no? John Douglas y le dice al fiscal, ven, pregúntale que qué sintió al presionar el cuello, porque una de sus maneras los estrangulaba. Okay. Al estrangularlos, así, así. O sea, le hizo unas preguntas clave. Ajá. Y el tipo se enfureció. ¿Qué es esto? ¿Qué te importa? ¿Tú qué sabes? Y entonces los del jurado dijeron, cabrón. Ay. Le salió lo león. Se acabó. Cadena perpetua. A la fecha está en la cárcel, pero persiste la duda, porque dicen que fue algo más bien... Es evidencia circunstancial, ¿no? No circunstancial, sino que... pero no fue tan circunstancial porque en su vehículo se encontraron fibras de muebles y se hallaron pelo de 2 de los niños asesinados. Entonces dijeron, güey. Ahí está todo. Entonces, pero fíjense nomás lo que son las cosas. Empezaron a decir, no, esta es cuestión racial. Le plantaron eso. Puta madre. Es más, hasta 4 de las mamás de niños asesinados creen en su inocencia. Y todavía en el 2018 hubo se llama, bueno, tiene un nombre, Habemus Corpus, algo así, donde se le da la oportunidad de volver a ver que él explique. Okay. Pero no, o sea, dice, no, es que, híjole, la prueba máxima, lo apresamos y se acabaron la muerte de niños, cabrón. Pues o sea, sí, que también pudo haber sido que, ya igual agarraron a este güey. No, yo no defendería el sistema judicial a capa y espada tampoco. Sí, exactamente. Sí, hacen muchas cagadas y culeradas, la verdad. Ahora, John Douglas, del cual les hemos mostrado continuamente este libro, que se lo recomendamos altísimamente, donde inicia, cuando yo lo compré, lo había comprado en inglés, porque no había en español, y me acuerdo la descripción cuando lo estaba leyendo el prólogo y dije, wow, pero resulta que era algo que él estaba sintiendo, porque llegó un momento que se colapsó, le empezó a llover tanto trabajo, porque estaba teniendo éxito en la perfilación criminal, que llegó un momento que se colapsó, pero bueno, después él se iba a retirar y después siguió, porque le dijeron, no mames, no te vayas, güey, síguele. Entonces, él no solamente supo cómo perfilar, sino también se enseñó a entrevistar a los criminales. Él tenía unos métodos, les voy a mencionar unos pocos nada más. Uno de ellos era que él se sentaba en una silla más pequeña que el criminal, para que el criminal sintiera el poder. Órale. O sea, más. Y luego, otra era que lo pusieran en un cuarto donde hubiera una ventanita para que a la hora de describir algo que lo pudiera avergonzar al criminal, pudiera voltear hacia la ventana y no sentirse totalmente enclaustrado. Órale. Eso fue otra. Y luego, otra era hablarle como de usted, como con máximo respeto. Con máximo respeto y hablar sobre su vida. No dice directamente, a ver, yo sé que tú lo mataste. Le dije, oye, pues, ¿cómo fue esto? Oye, tu mamá, ¿cómo se portaba? Oye, tu papá, ay, ¿por qué haces tu papá? Oye, pero si tú eres muy inteligente, ¿cómo pudo haber pasado eso? Sí, lo que pasa. O sea, hablemos de ti, pero de cosas personales tuyas. Para que se vaya abriendo. Para que se vaya abriendo, exactamente. Esos son las 3, hay más, obviamente, pero ha sido el gran perfilador, John Douglas, y sigue vivo. Y sigue vivo, afortunadamente. Bueno, ahora, voy a enseñarles solamente unas estadísticas así muy básicas, rápidamente, miren. Esto es el consumo de alcohol en Estados Unidos. Fíjense y verán. Vean y verán, como decía una profesora de Rubí, vean y verán, en los años 70 y 80 el máximo consumo. Era más peda la gente en ese tiempo. Luego, pero eso es en Estados Unidos, y esta curva es la de los asesinos seriales, vean, 70s, 80s y 90s, el máximo pico, 70s el máximo pico. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene mayor proyección. No solamente es mayor proyección. Estados Unidos
tiene 3.204 asesinos seriales. Y todos los demás países, Inglaterra, Sudáfrica, Canadá, Italia, Japón, Alemania, Australia, India, Rusia, Francia, China, México, Brasil, Austria, Hungría, España, Polonia, Escocia y Holanda, que tienen el mayor número, todos reunidos, no le llegan ni a la mitad a los gringos. Bueno, sí es la mitad, es más de la mitad, ¿no? ¿No? 3.204 contra 1.194, tan solo la mitad de estos son 1.600. Sí, cierto. 1.600, o sea, le llegan al 40% de los gringos. Todos sumados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos hubo, primero que todo, las guerras. Sí. Todas las guerras, mano. Y entonces, Vietnam llegó mucha gente perturbada, que si no participaron en la guerra, sí fueron hijos de personas perturbadas por la guerra. Que llegaban hijos de padres violentos. Violentos y drogadictos, borrachos, alcohólicos, golpeadores de sus señoras, etcétera. Entre otras circunstancias. Ahora, otro factor que los Estados Unidos no quieren reconocer, o más bien muchos senadores no quieren reconocer, pero es la disposición de que puedes comprar armas como si compraras dulces, cabrón. Entonces, eso te hace una población altamente agresiva. Porque hay tantos tiroteos, discúlpenme. Exactamente, ahorita ya no son los asesinos seriales, son los tiroteos, cabrón. No saben ni por dónde te va a llover, no saben ni quién va a ser, cabrón. Pero no. Antes construimos aulas con paredes dobles antibalas que quitar las armas. Las armas no, son un derecho constitucional, que es cierto, es un derecho constitucional. Pero bueno, pues por mi parte es todo, muchísimas gracias. Hay varias lagunas, pero pues pues no soy experto y trato de comentarles lo que hemos leído al respecto, aclarando, ¿no? Que no somos psicólogos. Y de nueva cuenta, miren, psicología. 50 cosas que hay que saber. 50 cosas que hay que saber, psicología. Ajá. El cazador de mentes y el gran libro del crimen, que en los otros capítulos también se los hemos mencionado. Exacto. Y aparte de varios videos y de algunas lecturas de periódicos, de algunos pasquines y algunos libros que yo he tenido la gran destreza de perder, ¿verdad? Pero bueno, voy a asumir que a quien se los he prestado los ha leído y me doy por bien servido. Los libros son para leerse, no para coleccionarse. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, nada más como conclusión, o sea, si por si no se aterrizó lo de si nacen o se hacen, normalmente nacen con un defecto y se empuja por las circunstancias externas. Exactamente, hay impulsores o cómo llamarlos, activadores externos que le encienden la chispa, ¿no? del cerillo, ¿no? Aunque hay quienes sí totalmente nacen y así son, y aunque no les haya pasado nada muy culero, como Ted Bundy. Como Ted Bundy o como Jeffrey Dahmer. Bueno, Jeffrey Dahmer, los papás estaban muy ausentes y su mamá era depresiva. Sí. O sea, pero no era como que violencia. No. De hecho, el papá decía, no voy a tratar de darle más tiempo. Yo creo que él reconocía que no le estaba dando el tiempo, pero no era porque no lo quisiera ignorar. Entonces, de hecho, cuando estuvo ya cerca de él ya se había convertido en un asesino serial. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, hay sus excepciones, pero normalmente es eso. Son que tienen alguna tendencia en su psique, o digamos física, y ya, se triggerea, como usando un anglicismo. Un anglicismo triggerea, pues, de trigger de gatillo. Pues. Pero bueno, entonces esperamos que les haya gustado y vámonos a los saludos rápidamente. El primero es para Tulipanes Jessie. Dice que nos encontró en Spotify y que ha quedado muy atrapada con los episodios, que ya ni siente el tráfico de estar escuchando. Ella es de El Salvador. A ver, pero sí maneja bien, ¿eh? Si no te distraigas, No, qué chido, Jessie. Gracias, Jessie. Gracias, Jessie. Te distraigamos del tráfico, que vaya, a veces sí es una pesadilla, pero qué bueno que lo hacemos más ameno. Un abrazo hasta El Salvador. El siguiente es para Álvaro Elías Mora. Dice que nos escucha desde antes de tener videos, o sea, cuando era nada más podcast, y que un tiempo no pudo escucharnos, pero ya se está poniendo al corriente. Pensé que había entrado en depresión cuando no nos pudo escuchar ahí.
No, que ya, supongo que por cuestiones de tiempo. Cuestiones laborales y tiempo. Se está poniendo al corriente y que el episodio de la Navidad, aunque todavía no llegaba a ese, pues lo quiso ver porque le gusta mucho el tema y que le gustó. Brincó algunos para ver ese, supongo, ¿no? Porque le gusta mucho el tema y pues que sí, que le gustó mucho el episodio. Ay, sí, llenó sus expectativas. Excelente. Abrazo, Álvaro, y gracias por comentarnos. Por tu comentario. Y el último de hoy es para Luisín del 8. Nos escucha desde hace tiempo, nos escucha en la oficina y pues es maestro de historia, nos pidió saludos, es de Mexicali, entonces saludos hasta Mexicali y qué chingón que seas el profesor de historia. Si eres profesor de historia y nos escuchas, quiere decir que realmente te interesa lo que decimos y es para nosotros un honor. Te enviamos un abrazo. Sí, llenamos, no sé, tus expectativas y crees que estamos aportando algo de valor. Pues qué chingón, que está viniendo de un profe de historia. Entonces un abrazote hasta Mexicali y gracias por tu cariño que nos dejaste aquí plasmado en Instagram, porque él fue en Instagram. Y bueno, entonces llegamos al final del episodio. Cualquier más información que ustedes tengan o si saben de otras series, libros, películas que puedan complementar. Pero es absolutamente probable. Sí, aquí déjenoslos en los comentarios para que los demás chistóricos vean. Y se puedan aventar más contenido de este tema, ¿no? Y bueno, también si tienen alguna curiosidad sobre algún asesino en específico que piensen que alguno merezca episodio completo, díganos y para realmente brincamos, ¿no? Sí, varios, hay muchos y ¿cómo se llama el de River? El del Green River Killer. Ay, es él, me acuerdo a veces bien rápido de su nombre y otras veces no se me viene ni a la pinche mente. En fin, el Green River Killer es un culero de clase mayor, pero bueno, los queremos mucho, suscríbanse, coméntenos, déjenos su like, como les dije al principio, su like, y pues nos vemos el próximo episodio. Y que tengan un excelente... ya lo habíamos dicho, pero de nueva cuenta les reiteramos que tengan un 2024 muy, muy bueno, muy, muy lleno de salud y muy lleno de felicidad. Así mero. Si hay dinero también, pues qué bueno, pero lo importante es que estén saludables y sean felices. Así es. Los queremos. Hasta luego. Hasta pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.